Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra hermosa audiencia de este bello programa que todavía no tiene nombre. El día de hoy, en este bello programa, número uno en Tailandia y en Yugoslavia, que no existe, dice yo y mi esquizofrenia, les voy a hablar sobre un tema que es una continuación del tema pasado. Que ahorita, si no mal recuerdan, hemos estado viendo tanto la forma en la que tenemos que cuantificar los datos, tanto los cuantitativos como los cualitativos, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que como interpretarlos, pero para eso tenemos ciertas medidas o ciertas pautas para poder saber qué son estas cosas. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre las medidas de posición. ¿Qué son estas cosas? Dirán ustedes. Bueno, son las que facilitan la información sobre la serie de datos que se está analizando. Permite conocer diversas características de la serie de datos. Su distribución, la forma en la que se distribuye, tamaños, formas, bla, bla, bla. Tenemos las medidas de tendencia central, que son las que informan sobre los valores medios del conjunto de datos, es decir, señalan qué porcentajes de datos dentro de una distribución superan estas expresiones, es decir, cuando nos referimos a una medida de tendencia central, son las medidas que se enfocan simplemente en la mitad de nuestra distribución, ¿verdad? Ahorita sí me perdonarán. Como se podrá escuchar, no ando muy bien de la garganta, entonces tengo que mantenerme hidratado. Tenemos como primera de estas distribuciones a la media, que es una que proporciona una descripción compacta de cómo están, de cómo están descentralizados los datos. Esto nos da una visualización más clara del nivel que alcanza la variable. Esta sirve como base para poder medir y o evaluar valores externos y brindar mayor facilidad para efectuar comparaciones. Es decir, esta va a servir para compararla con otros datos o que sirva para poder evaluar estas comparaciones, tanto para realizarlas como para compararlas o evaluarlas. Esta se divide en tres: la media aritmética, ponderada y geométrica. La media aritmética es un cálculo en el que están todos los valores del conjunto. La suma algebraica de las desviaciones individuales respecto a la media tiene que ser cero. Es decir, que es una media en la que siempre, siempre, siempre da cero. Esta puede ser afectada, bueno, la media es muy fácilmente afectable, pero unas más que otras, como por ejemplo esta, que puede ser afectada por los valores externos. Si la distribución es asimétrica, es decir, algo que platicaremos dentro de un momento, pero una distribución asimétrica es decir, una distribución que empieza así y se va así, o empieza así y baja así, o sea, no es como simétrica, pues, o sea, entiéndanse, simétrico es de que está así, una medida simétrica es de que está así. Si una distribución es asimétrica, no constituye un valor típico, es decir, es un valor que se le llama atípico o en inglés outlier. Suma cum laude en inglés. Básicamente, ¿qué es esto? Este es un valor que no vale la pena. No, si una media es atípica o outlier, no vale la pena su análisis, no es un valor que constituya una gran importancia o relevancia en nuestra distribución. Luego tenemos la media ponderada, que es la que toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones. Su importancia depende del investigador. Es decir, la media ponderada va a importar si nosotros como investigadores queremos que importe. Si no, no. La media geométrica es útil cuando la variable cambia a lo largo del tiempo, es decir, en una investigación paralela, los datos van a ir cambiando cronológicamente y aquí es donde utilizamos la media geométrica al momento de analizar esos datos. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando en enero, en febrero, en marzo, en abril, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, día uno, día 2, día 3, día 4, hora uno, hora 2, hora 3, hora 4. Bueno, creo que las horas sería muy desproporcionado el cambio, pero ya me entienden.
Dejando atrás las medias, pasamos a las medianas. Bueno, la mediana, que es el valor que a simple vista o a observación ocupa la posición central del conjunto de datos. Es decir, esta no es como la media, no nos confundamos. La media se refiere al valor medio, al valor central, al valor que está aritméticamente, matemáticamente, algebraicamente, como quieran llamarle, que está matemáticamente en medio. En distribuciones simples, pequeñas, cortas, ejemplificables, es de la escala del 1 al 5. ¿Cuál es el valor de la media? 3. En la mediana es casi lo mismo, pero es porque en este ejemplo así tiene que ser, porque la mediana también va a ser 3. Pero en medias donde, por ejemplo, va de 50 a 1500, la media va a estar más enfocada hacia valores, o sea, hacia valores más matemáticos. En cambio, la mediana va a estar más físicamente en la mitad. No sé si se me entiende, si no, cualquier comentario en la cajita de comentarios. Luego vamos con la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor más frecuente, que es, o sea, como la moda es algo que se repite bastante. Esa es la moda en estas distribuciones. Es un valor que se repite 5, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 3, 2, 3, 3. Esa es una moda. Siempre va a ser el valor que se repita más. Eso también, una distribución puede o no tener moda, tener una moda, tener dos modas o de dos para más. Las que son así modales normales de una se les llama unimodal, pero también es modal normal. Las de dos se llama bimodal y las que tienen más de dos son llamadas polimodal. ¿Por qué? Porque tienen más de una moda. Este valor simplemente sirve para saber cuál se repite más, ¿verdad? Luego vamos con las medidas de tendencia no central. Aquí nos alejamos bastante de las de tendencia central. Estas son las que permiten conocer otros puntos de vista, otras características de la distribución, alejándonos de las distribuciones centrales. Vamos con los deciles. ¿Qué les digo? No sé. Los deciles son 9 valores que distribuyen la serie de datos en 10 tramos iguales. Estos datos, cada uno concentra el 10% de los resultados. Deciles. Básicamente son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. Cada 10% es una separación. Luego vamos con los cuartiles, que son 3 valores que distribuyen la serie de datos en 4 tramos iguales. Cada uno concentra el 25% de los resultados. 25, 50, 75 y 100%. Luego vamos con los percentiles, que son 99 valores que distribuyen la serie de datos en 100 tramos iguales. Cada uno concentra el 1% de los valores de los resultados. Por ejemplo, 1%, 2%, 3%, 4%, 100%. Estos valores nos sirven para poder determinar el porcentaje de cada distribución y a su vez estos tres nos sirven para poder obtener más datos. Más adelante lo veremos. Las medidas de dispersión, que son las que estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si están más o menos concentrados y o dispersos. Es decir, van a ver si están concentrados, o sea, están 1, 2, 3, 4, 5, o si están dispersos del tipo de 1, 57, 1500 y 3 millones. Eso es algo que lo va a medir las medidas de dispersión. Tenemos las medidas de distancia, que es la diferencia entre dos valores, aquí tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor más alto y el más pequeño. Esto para poder tener una visión más clara de la diferencia que hay entre el más pequeño y el más grande. Y tenemos el rango intercuartílico, que es el que mide aproximadamente, tentativamente, más o menos bien, más o menos mal, qué tan lejos de la mediana se debe ir antes de recorrer una mitad de los valores del conjunto. Es decir, qué tanto nos tenemos que mover de la mediana para acá o para acá para antes, o sea, nos dice, te puedes mover de la mediana para allá, X casillas, o de acá para allá, X casillas, antes de que nos pasemos de la raya, básicamente. Luego vamos con las medidas de desviación promedio, que son las que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. Aquí es donde ya empezamos a ver un poquito el chirmol entre todas estas, ¿verdad? Tenemos lo que es la varianza, que es el cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada observación de la población. Es decir, tenemos la media
Y cada observación de la población nos va a dar cierto valor que al sumarlo nos va a dar la varianza. Esta varianza, este dato se tiene que cuadrar o elevar al cuadrado para obtener la varianza. Luego vamos con la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la anterior, ¿verdad? O sea, hicimos tanto, ya tenemos nuestro cuadrado y le sacamos una fracción, que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Luego vamos con la dispersión relativa, que es la que expresa la variación en las mismas unidades que los datos. Es decir, o sea, expresa qué tanto varían los datos. Aquí es donde se decía lo de la dispersión relativa, qué tanto están dispersados de forma relativa. Luego vamos con las medidas de forma, que son la manera en la que los datos se distribuyen gráficamente. Estos son cuando ya tenemos que graficar los datos, cuando ya los tenemos que poner en una gráfica, más que nada es en unas parábolas, más o menos, en las que se ejemplifican los datos. Tenemos el sesgo o la asimetría, que es la que mide si la curva de la gráfica representa los valores en forma simétrica o asimétrica respecto al eje vertical. Por ejemplo, tenemos nuestro eje vertical y algo simétrico sería que sea algo así como lo que les expliqué de la simetría más al principio. Bueno, la simetría es así. Esta es la simetría. La asimetría es que la curvita respecto a esto sea así y de este lado sea así. Luego tenemos la curtosis o el apuntamiento, que es lo que mide la altura de la gráfica respecto al eje horizontal. Esto es lo mismo que el anterior, solo que aquí es así, aquí es así. Mide si la gráfica va a ser algo elevadita, muy elevada, o como el Everest, ¿verdad? O como el Monte Olimpo en Marte. Esta curtosis tiene tres distribuciones o tres valores promedio, que son la mesocúrtica, la leptocúrtica y la platicúrtica. ¿Qué es la distribución mesocúrtica? Es el grado de concentración medio. Es decir, mesocúrtico es que esté como estándar, medio, concentrado de forma estándar. Luego tenemos la leptocúrtica, que es un elevado grado. Y tenemos la platicúrtica, que es un reducido grado. Aquí hay que entender que hay un parámetro que define si es lepto, meso o plati, que es el 0.263, que se obtiene a partir del coeficiente de kurtosis. ¿Qué es el coeficiente? Es el que analiza el grado de concentración. Una vez que tenemos el coeficiente de kurtosis, tenemos que compararlo. Si este dato, coeficiente de kurtosis, es mayor que 0.263, es una distribución leptocúrtica. Si es igual a 0.263 es mesocúrtica y si es menor que 0.263 es platicúrtica. Muy bien, ahorita solo como una especie de anexo a esta explicación vamos a tener una especie de ejemplificación de lo que ya platicamos. Muy bien, entonces permítanme un segundo. Necesito algo para poderlo poner. Ah, se cae. Muy bien. Ustedes dirán, uy, los planetas. No, no, no. Es una distribución que bastante primaria, la verdad. Son 5 datos, yendo desde el más pequeño, más o menos, más o menos y más grande, ¿verdad? Muy bien. Primero tenemos que entender que esta es una distribución de baja dispersión. Es decir, es una distribución cuyos datos están dispersos de una manera equitativa, de una manera reglamentaria, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Muy bien, primero tenemos que entender que en esta distribución, ¿cuál es la mediana? Muy bien, si se recordarán, la mediana es la que es físicamente la mitad de nuestra distribución, ¿verdad? ¿Y cuál es? Esta. ¿Por qué? Porque son 5 datos, el que está dividiendo exactamente aquí para acá 2 y aquí para acá 2 es esta. Muy bien. Luego tenemos que ir hacia la media. ¿Qué es la media? Es lo mismo que la mediana, pero aritméticamente. Esta no es, o sea, no es regla que sea la de la mitad. Porque algunas veces, algunas distribuciones, la media la tienen más de los datos grandes o más de los datos pequeños. En esta distribución, como ya les mencioné, es de baja dispersión, es
la media va a ser del mismo valor, o en este caso del mismo tamaño que nuestra mediana. Esta es nuestra media. Y como se pueden dar cuenta, en esta distribución no hay ningún dato que sea moda, es decir, ningún dato que se repita más veces. En esta distribución se puede obtener, le voy a bajar un poquito la cámara para no andar ahí, ahí está. En esta distribución después tenemos que obtener lo que es la desviación estándar, que como se recordarán y si no se recordarán, yo se los voy a explicar como a mí me lo explicaron y si no se entienden así, pues no sé, ya, léanle. La desviación estándar, bueno, primero la varianza, ¿qué es la varianza? Es tomar el valor de la media e irlo comparando con cada valor. Por ejemplo, esta es nuestra media, se compara con el valor más alto y se dice, lo que les sume, la diferencia de estos dos se toma, no de aquí, se toma aparte. Entonces, se toma la diferencia, se suma esta diferencia. Aquí no hay mucha diferencia, no tendría que haber, pero pues son plastilina, esto es fácilmente manipulable. Se resta la diferencia y se resta la diferencia. Todas estas diferencias se toman para después obtener un valor que esta es la varianza. Esta es la sumatoria de todas las diferencias respecto a la media con cada observación. A esta varianza, como se recordarán, hay que sacarle la raíz cuadrada. ¿Y cómo se saca la raíz cuadrada en una plastilina? Bueno, se toma una fracción más o menos, un cuarto de hotel. No, un cuarto de masa. Digamos que ahí, más o menos. No tiene que ser tan exacto porque pues es plastilina. Aquí no estamos usando computadora, matemáticas ni nada remotamente complicado. Eso sí, se queda un poquito feo las manos, pero bueno. Y ya con esto obtenemos nuestra desviación estándar. Con estos valores podemos ejemplificar de una forma sencilla cómo es una distribución de datos y cómo es las medidas de tendencia central y las medidas de desviación. Por el momento esto es todo, ya tendremos una ampliación más grande de estos temas en próximas clases. Hasta entonces, chao.